buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso desde Opiniones. Hoy vamos a tener a un cubano notable de nuestra comunidad, un hombre que hace un trabajo intenso a favor de divulgar los valores de la democracia y, por supuesto, los abusos y crímenes cometidos por el régimen cubano. Me refiero a Julio Schilling. No sé si lo pronuncié bien, así que le pido el respeto y perdón a Julio si lo pronuncié mal, director de Patria de Martí. Para mí, Julio, ese nombre que tú le buscaste a esta institución Patria de Martí tiene una fuerza simbólica grande, gigantesca, y me parece que todos deberíamos hacernos eco de eso, de Patria de Martí, ya que desgraciadamente no tenemos patria. Muchísimas gracias, Pedro, por la introducción, por la invitación a ti y al WLRN por esa introducción. Julio, quiero conversar contigo. Tú eres una persona muy avesada en la política estadounidense. En este país se están viviendo escenarios que, según algunos analistas, son inéditos. Son escenarios que no tienen precedentes, al menos en la forma en la cual se están presentando en la actualidad. Y quería que tú nos compartieras tu visión de la situación política estadounidense, de los candidatos, de la renuncia a ser candidato del presidente Joe Biden, que quisiera empezar por ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primero, Pedro, esto hay que entender que, aunque vamos a tocar el contexto estadounidense, es un fenómeno global el tema de la polarización, que yo creo que las elecciones del 2016 nos dejó ver esto producto de los que le ha ido bien y los que no le ha ido bien. O sea, fíjate que el fenómeno de Bernie Sanders en el Partido Demócrata y la victoria de Donald Trump contra candidatos republicanos muy calificados nos deja ver que hay un gran segmento de la población que por razones que no se han adaptado a las nuevas economías, no solo es el tema del comercio con China, que tiene mucho que ver, sino también la tecnología, muchos de los trabajos en la manufactura que han retornado, trabajan, la mayor parte de ellos son robots, o sea, la tecnología ha tenido cambios extraordinarios y eso ha producido un pequeñimiento de la clase media y ha tenido repercusiones, que esto no empezó en un día, pero ese año, esa elección, yo creo que lo vimos muy marcado. En el 2016. 2016 en ambos partidos. A donde voy con esto es que para explicar y entender la polarización que hay es atribuido a diferentes factores, pero eso era una cosa que venía maquinando. Personas que tienen títulos universitarios y que trabajan en las finanzas y viven en las ciudades de las costas, le ha ido muy bien. Personas sin títulos universitarios que estaban acostumbrados a ganar un sueldo honorable en una fábrica, se la han sentido al punto que hay que trabajar la familia, la esposa, el esposo, y a veces hasta más de un trabajo. Julio, lo que yo aprecio es que esa polarización se refleja en el extremo, en que la gente asume posiciones extremas. Estados Unidos, que tú lo conoces mucho mejor que yo, Estados Unidos se caracterizó por ser un país de consenso, o sea, por buscar el equilibrio en las diferencias. De hace unos años para acá, yo lo que aprecio en Estados Unidos es que se está buscando de forma constante y permanente la confrontación. Y esa confrontación nos lleva a que cada uno de nosotros utilicemos a nuestra perspectiva desde posiciones extremistas. No sé si compartes ese análisis que hago. En gran medida hay otro factor que tiene que ver con todo esto y es la hipersecularización de la sociedad. La democracia, el sistema de autogobierno, Pedro, es un producto de la civilización occidental y un marco trascendental, un apego a la moralidad de una sociedad virtuosa que da una religión como el cristianismo, con los valores judeocristianos, de la cual se formó. O sea, cuando miramos qué distinción tienen los Estados Unidos, por ejemplo, a Francia, en las dos grandes revoluciones liberales, es que en los Estados Unidos había un apego, un marco de religiosidad que se siguió,
y eso produce un ciudadano más apto para poder vivir en un sistema de Pero eso se ha perdido autogobierno. grandemente. Exactamente. Entonces, en respuesta a esa búsqueda, porque el humano, tenemos que estar claros en algo, necesita una religión. Si no lo busca en una religión trascendental, van a una religión política. Voltaire lo dijo, si Dios no existe, habría que inventarlo. Pero las religiones políticas, por ejemplo, como el marxismo y como otros movimientos materialistas, buscan reemplazar, porque el humano tiene una necesidad innata de pertenecer a algo más grande que Hace él falta el mismo. bastón. Exacto. Y entonces, cuando no existen esos parámetros, vemos conductas que no son aptas para un sistema democrático. Yo creo que uno mira los partidos y el sistema bipartidista de los Estados Unidos está en patrones que nunca antes existía. O sea, podía haber diferencias en cuanto a la intervención del Estado en la economía, si es de bienestar social o no. O sea, había una discusión entre, bueno, una socialdemocracia, democracia cristiana o un liberalismo clásico. Era más o menos la disputa. Sí, todo estaba entre cánones bien definidos, Correcto. pero que a la vez no chocaban entre sí. Se producían puntos de conciliación y de entendimiento entre las partes, que eso ya hoy no ocurre. Particularmente en la idea de patriotismo, la idea de, en otras palabras, había básicamente un consenso universalizado dentro de la clase política estadounidense, cuando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Esto se empezó a ver las diferencias cuando Vietnam, y no es por casualidad, sino porque ya estábamos entrando en una era donde adaptaciones del marxismo a la cultura y el marco posmoderno, que recordemos el posmodernismo considera que no hay verdad, que todo es relativo. Todo es relativo. Y todo es de acuerdo a la construcción cultural que se le dé. Si eso es cierto, pues entonces todo se puede excusar. Recuerde que la democracia se funda dentro de un contexto de la civilización occidental con las tres patas de la mesa. Roma, Atenas y Jerusalén. No, Eso, y en el marco de un concepto de deberes y derechos muy definidos. exactamente. Y eso es fundamental. Hasta el propio tema de la inmigración. El inmigrante histórico venía buscando trabajar, o sea, ni pensaba en que va a recibir determinados beneficios. Eso no era ni remotamente lo que se buscaba, sino la oportunidad de crecer. Esa mentalidad se ha cambiado y esto es un fenómeno que lo vemos universal. Entonces, pues tanto el inmigrante ha cambiado en cuanto a cuando miramos esa gran entrada a los Estados Unidos del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero en eso me parece, Julio, que hay un problema muy serio, que no solo parte hacia Estados Unidos, sino que se produce en el mundo entero. Correcto, correcto. Y es que el inmigrante hoy en día, y tú y yo somos inmigrantes, digo, yo no sé si naciste aquí en Estados Unidos. No, en Cuba. Naciste en Cuba. Nosotros como inmigrantes tenemos conciencia de que no tenemos derechos, tenemos oportunidades y los derechos se producen a partir del momento de la convivencia. Pero el mero hecho de ser inmigrante no te confiere derechos por encima de ninguna ciudadanía. Hoy no. Correcto. Hoy los inmigrantes llegan a este país y se creen, y hablo de los compatriotas nuestros, se creen con derechos. No, usted no tiene derechos. Usted tiene que buscar oportunidad y ganarse los derechos después. Y eso lo estamos viendo, que esto nos trae en parte los problemas que Pero en eso no ahora. tiene responsabilidad esta misma sociedad. O sea, los políticos y los ingenieros sociales estadounidenses no son los responsables en que se haya creado por parte del que viene de afuera la conciencia de tener derechos. Es que sí, sin lugar a dudas, es parte de la cultura que predomina. Y es ahí donde está el grave problema, porque si miramos, primero tenemos que entender cuando hablamos de conceptos políticos, todo es dinámico, Pedro. En otras palabras, o sea, no es ningún fenómeno político es estático. El marxismo se ha desarrollado y el marxismo se ha adquirido. No es el mismo que nosotros conocemos. No es el mismo. Ha adquirido adaptaciones, en la cultura. Y esto, si bien habían personas que lo señalaron, George Lukács,
Antonio Gramsci, el Gramsci Colegio de fue Frankfurt. quien mejor lo definió, en mi opinión. Correcto. Siempre lo planteó de los años 30, de que la victoria, y van por ese camino, la victoria del marxismo estaba en el conflicto cultural. Correcto. En el diferendo cultural más que en el ejercicio político. Y eso es lo que estamos viendo en el Occidente, no solo los Estados Unidos. Y en eso, en gran medida, recuerde que los medios de producción culturales, que eso lo definió el propio Gramsci, es la familia, la ley, la educación, los medios y la religión. Entonces, si se logra dominar, impactar esas 5 instituciones, ya en efecto la cultura con el tiempo cambia. Y quiero hacer una distinción antes de decirte esta otra cosa. La socialdemocracia no es el socialismo. Digo esto por supuesto. Digo esto porque esto es un punto importante que causa mucha confusión. La democracia cristiana muchas veces puede coincidir en determinados puntos con la socialdemocracia. El conservadurismo. Yo llego más allá que tú. A veces se confunden. Por supuesto, porque hay que entender, Finlandia, Noruega, Suecia, son socialdemocracia y tienen niveles de propiedad privada más altos que muchos países, sí, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que es otro papel que se le da al Estado, la economía social de mercado alemana, el ordoliberalismo, tiene otro enfoque. Pero insisto en esto de punta de partida porque en la presidencia de Barack Obama, que si fuera a categorizar, Obama te diría que en su forma de funcionar es un socialista fabiano. Porque recordemos que los fabianos no creían creían que la propiedad privada podía no creían coexistir. en el marxismo científico. Correcto. Ellos abrazaban la idea de que el sector privado se podría cooptar y se podía llegar a un orden establecido. Entonces, a nivel de su presidencia, el impacto más que nada lo vimos en el entorno cultural. Y eso incluyó, por ejemplo, la idea de lo inimaginable, que hombres que se autopercibían de mujeres podrían entrar en baños de mujeres, podrían competir en deportes de mujeres. Eso es algo que incluso viola el precepto de la igualdad ante la ley, porque el marxismo cultural no cree en la igualdad, cree en la equidad. Y la equidad requiere discriminación, requiere segregación para promover esa percepción de equidad. Entonces, fíjate que el movimiento, las adaptaciones del marxismo en la cultura detestaban los derechos civiles de los negros, de los homosexuales, porque los derechos civiles abogaban por un gradualismo que realmente logró subsanar muchos de los defectos del pecado original de los Estados Unidos, principalmente el racismo, ¿no es verdad?, la esclavitud. Sin embargo, hay un gran desprecio hacia Martin Luther King, por ejemplo, de parte de estos movimientos radicales. Entonces, esto ha producido una reacción, que ahí vamos a lo que estábamos hablando de por qué el extremismo. Porque siempre las reacciones a veces van a un punto porque es lo normal. La discriminación inversa pues tiende a producir una postura que busca la radicalidad. Y fíjate que el lema de las dos elecciones, los dos partidos en este momento, el MAGA, Make America Great Again, o sea, volver a la grandeza que fue los Estados Unidos. Ahora el lema de la candidata Kamala Harris es no volver atrás. O sea, quiere decir que es una visión completamente... Totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Y es ahí donde está... Ahí es donde se aprecia de que estamos viviendo en dos Estados Unidos. Correcto, exactamente. Dos Estados Unidos que, si no nos cuidamos, van en colisión. Y no estoy hablando de una guerra civil. Estoy hablando de algo más peligroso que una guerra civil. Sí. Un conflicto a fondo de valores entre las partes en conflicto. Yo pienso, fíjate que la moderación es algo que se ha perdido. Y eso es un grave error. Y es más, los fundadores de los Estados Unidos, precisamente el sistema electoral que confeccionaron era para obligar a las personas a ir a la moderación. El presidente Biden pues dijo que había que salvar la democracia
y que iba a reformar el Tribunal Supremo. Entonces, ¿cómo que reformar el Tribunal Supremo, que precisamente fue diseñado para tener no solo autonomía, sino para que el sistema fuera engorroso, Pedro? O sea, porque eso es lo que te obliga a ir al consenso. Porque si tú puedes lograr todo lo que tú quieres... Todo con facilidad no tiene sentido para la democracia. Correcto. La desequilibra. Exactamente. Entonces, eso es lo que se ha perdido. Y todo se está haciendo en el nombre de, bueno, no, hay que salvar la democracia. O sea, hay que quitarle al Tribunal Supremo, neutralizarlo, convertirlo en una rama legislativa para promover la democracia. Yo creo que, yo pienso que esto pasará. Yo creo que hay optimismo porque... ¿Eres optimista en relación al futuro? Soy optimista porque veo muchas personas centristas, demócratas como republicanos, que se dan cuenta que el camino que está yendo el país no es bueno, que rechazan esta noción de que un hombre puede ser, que si se percibe como mujer, pues se puede estar en una cárcel de mujeres, cuando vemos después los resultados. O sea, estamos viendo un curso de rechazo hacia eso, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Y yo confío que eso dentro de ambos partidos, pero en este caso esa radicalidad que vemos, porque la ausencia de moderados se ve más bien en el Partido Demócrata de hoy, va el partido a retornar a otro momento. Julio, yo veo esa ausencia de moderado en ambas partes. En el discurso, porque yo creo pero es que el discurso hace la forma. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El discurso, ¿cómo te podría decir? Esto es más bien de una conversación de casa que de un programa de televisión, pero bueno, yo creo que es importante que lo abordemos. Yo estoy traumatizado con un discurso que destruyó a nuestro país. Y ese discurso para mí, y cualquier discurso en general, forma estados de opiniones que a la larga nos conducen o al bienestar o a la catástrofe. Por eso es que yo llamo la atención a mis amigos y a mis amistades sobre la importancia de la moderación en el discurso. Correcto. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el estilo es fundamental. O sea, más cuando se está buscando a gobernar personas que no solo no votaron por ti, sino tal vez no coinciden contigo. Yo creo que ese no se puede expresar de determinadas maneras. Mira, los españoles, y tú eres un conocedor de la historia a fondo, tuvieron un drama muy grande en la guerra civil. Había españoles que eran republicanos, pero llegaron a la convicción de que era mejor apoyar a los nacionales, o sea, a la gente de Franco, y viceversa. Y en este momento hay personas que pueden ser demócratas y llegan a la convicción de que deben apoyar a los republicanos. Pero hay republicanos que tal vez tengan la convicción que deben apoyar a los demócratas con todos esos peligros que tú haces referencia a esa agenda tan peculiar. No, es que, fíjate, Pedro, sin duda, yo creo que eso, ambos partidos tienen sus facciones que no están de acuerdo. Yo creo que eso es hasta democrático. Pero en los 4 años, por ejemplo, de Donald Trump, no vimos una persecución política, no lo vimos. Y aquí hay incidentes que son claros. Pues se esperaba que Trump tratara de procesar a la señora Clinton y no lo hizo. Y no lo hizo. Sin embargo, hemos apreciado que los procesos contra Trump han sido en muchas ocasiones totalmente injustificados desde la visión de los propios profesionales del derecho. Correcto, correcto. Si miramos, por ejemplo, la aplicación de la justicia con los que entraron en el Capitolio del 6 de enero. Enrique Tarrio, un cubano mulato, está cumpliendo una condena de 22 años y ni siquiera entró en el Capitolio. Sin embargo, unos meses antes tuvimos los motines de Black Lives Matter y Antifa y prácticamente ninguno cumplió, olvídate de 20 años ni 10 años. Prácticamente ninguno fue arrestado. Entonces, eso, uno ve esa doble aplicación de la ley y uno dice, eso causa enorme daño. Yo creo que eso es en parte lo que hemos llegado. Donald Trump, y de nuevo, yo creo que si le pudiera dar un consejo, diría, tienes que moderar tu lenguaje, tienes que entender que vas
a representar a todos los estadounidenses. Pero él en una entrevista que le hizo Político le preguntó si él iba a perseguir a sus enemigos y él dijo que no, porque si eso pasa, el país se destruye. Yo creo que eso, y quisiera ver voces en el Partido Demócrata que digan eso. Yo creo que eso, llevar el instrumento del Departamento de Justicia como un arma de guerra es muy Eso es muy latinoamericano. La judicialización de la política. Quien primero lo hizo fue en Cuba, te repito, ese es mi trauma personal. Quien primero lo hizo fue en Cuba Fidel Castro, cuando le prohibió a todos los que habían participado en las elecciones de noviembre del año 58 en Cuba, participar en cualquier tipo de gestión política a partir del 1 de enero del 59. O sea, la judicialización de la política es algo totalmente nefasto. Y uno debe luchar en contra de que eso ocurra. Exactamente, porque la democracia, Pedro, se hizo para ser precisamente adversarial, o sea, engorroso. Competitiva. Son procesos, porque eso es donde se saca la moderación, donde se ve uno obligado a gobernar con políticas más centristas, ¿te das cuenta? Y yo creo que eso, estoy optimista, yo pienso que eso llegará, creo que no va a ser en esta elección, pero vamos a ir viendo, porque hay un cansancio popular extraordinario, y yo creo que eso va a tener su repercusión, pero requiere, y yo pienso que si sale algún político demócrata, que le dan la oportunidad, porque mira, el hijo de Bobby Kennedy, o sea, Robert Kennedy, tiene un mensaje bastante centrista comparado dentro del contexto del partido, y no le han dado la oportunidad. Yo no creo, por supuesto, que él va a salir ni ahora ni de aquí a 4 años, porque el sistema fue diseñado para tener 2 partidos, pero sí creo que todos tenemos que buscar y anhelar ese bipartidismo de senadores como Sam Nunn, Partido Demócrata de Truman, de Johnson, que la discrepancia... Que sean inclusivas las fuerzas políticas aunque se adversen. Correcto. Y que hay un punto de entendimiento de que el amor a la patria, el apego y la seguridad nacional está por encima de todo. Yo creo que aquí está primando un concepto de sociedades que están en conflictos abiertos. Primando el concepto de que si fulano no piensa como yo, es mi enemigo. Hasta hace muy poco tiempo, en Estados Unidos, las diferencias políticas se miraban a nivel de adversarios. Correcto. Hoy nos miramos a nivel de enemigos. Es así. No nos toleramos, nos pedimos la cabeza los unos a los otros. Yo realmente creo que eso es nefasto para cualquier sociedad y para esta en particular. Totalmente. Que es el país más importante del mundo, aunque tenemos amigos que no comparten mi criterio, pero para mí este es el más importante y el mejor país del mundo. Los estadounidenses tienen ese refrán que dice, podemos estar en acuerdo en estar en desacuerdo. Y eso me parece a mí una cosa brillante y un concepto bien democrático. Lincoln tuvo un vicepresidente que era demócrata y lo hizo precisamente con esa intención. Julio, ¿y cómo tú ves las elecciones? Nos quedan 5 minutos nada más, el tiempo se ha ido volando, Julio. Yo pienso que lo que hemos visto ha sido, o sea, y no voy a decir, el Partido Demócrata tiene la estructura para poder cambiar de la manera en que la han cambiado por el poder que le dan a los superdelegados. Es menos democrático que el republicano en el sentido de que los superdelegados pueden votar por quien consideren. Creo que Kamala Harris le trae algo al Partido Demócrata dentro de ciertos sectores, pero aleja a los votantes centristas del país. O sea, Biden tenía eso. Tenía a los centristas a su favor. Claro, por su larga trayectoria, que lo pierden con la candidatura de Kamala Harris. Yo creo que Biden hizo muchas concesiones a los grupos extremistas, pero aún así tenía el fervor y la confianza de los centristas. Habían votantes que votaron por él y no creo que van a votar por Kamala Harris. Sin embargo, Julio, y aquí me voy con tu opinión porque tú sabes más de política de Estados Unidos largo rato que yo. Yo veo en Kamala Harris una rival al presidente Trump mucho más fuerte que Joe Biden.
Es más agresiva, es más joven, sin No, duda. y creo que va a concitar el apoyo de un número importante de personas. El problema de Kamala Harris para el Partido Demócrata es, de nuevo, que está, su récord es la senadora más de izquierda en el Congreso por mecanismos neutrales que dan esa calificación. De modo de que ella ha apoyado todo lo que está ya a los márgenes de la extrema izquierda en el contexto estadounidense. A ella le va a ser difícil despegarse de eso y ir hacia el centro, que en cambio a Biden no, porque Biden tiene un historial que podía haber dicho, no, pero mira, yo aprovecho. Un ejercicio político muy amplio y muy largo. Correcto, correcto. Yo creo que ella es más energética, etcétera, pero ella nunca ha competido en una elección con un rival que realmente está en contra de su posición. Yo creo que ella tiene un reto mucho más difícil de lo que ella ha estado acostumbrada a través de su carrera política. ¿Cómo tú ves ese? Yo estoy desesperado porque se produzca el debate entre el presidente Trump y la señora Harris. ¿Cómo tú ves ese debate? Yo pienso que si Trump se mantiene y sigue los parámetros del primer debate de no hablar, o sea... Estuvo muy equilibrado en el primer debate. Muy equilibrado. Yo creo que si él sigue ese patrón, en los puntos puede ganar, porque ella no se puede distanciar, por ejemplo, del problema de la anarquía en la frontera sur. Ella no se puede distanciar de eso. No se puede distanciar de la política que ella ha apoyado a través de su historia. No se puede separar del apoyo que le dio para recaudar fondos. Fue uno de los políticos más vocales en apoyar a las personas que estaban involucradas en los motines en el verano de 2020. Entonces, si los republicanos, el trabajo de ellos es presentarla como moderada, pero va a ser más difícil. Yo creo que en ese caso, el Partido Republicano y Donald Trump, que es quien estaría debatiendo con ella, si logra mantener eso, le va a ser más exitoso. ¿Tú crees que para ella va a ser extremadamente perniciosa su identidad política? Sí, difícil. Ella tal vez con ciertos votantes mujeres puede subir eso un poco comparado con Biden, pero los va a perder en los votantes centristas, de nuevo, los votantes más independientes, que son los que deciden las elecciones, Pedro. Eso tú lo sabes. El votante independiente, centrista, es el que al final decide las elecciones. Perdón. Julio, muchísimas gracias. No, un placer. Gracias Muchísimas a ti por gracias. la invitación. Realmente ha sido un placer compartir contigo y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Tengamos siempre presente lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y nuevamente gracias a Julio Chilín.